tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a los Deportes Ahora. En este viernes 11 de marzo del año 2022, a seguir hablando de lo que tanto nos gusta el fútbol, pero en esta oportunidad hablar del arbitraje y con un invitado, Orlando, muy especial. Así es, Sergio, es realmente un gusto, amigos, que nos acompañen y que comparta con nosotros esta calidad de invitado que tenemos, al máster y licenciado, profesor también, Elmer Arturo Bonilla, árbitro internacional, asesor arbitral, educador también. Bueno, aquí podemos hablar de una diversidad de áreas y que ha participado incluso como profesor en cursos no solo de árbitros, sino también de entrenadores, así como de dirigentes. Y en la actualidad, pues desempeñándose como asesor arbitral. Elmer Arturo, un gusto que nos acompañe y pues que podamos hablar de este mundo ahora desde la otra trinchera, desde fuera de la cancha, pero viendo lo que pasa adentro. Y sin tarjeta roja. Claro que sin sí. tarjeta. Hola, ¿cómo está? Sergio Rodríguez, un verdadero gusto compartir con usted, doctor Orlando Canjura Urrutia. Y bueno, sí, ¿verdad? Hablar de arbitraje de fútbol, que es una situación que apasiona, ¿verdad? Que gusta y pues obviamente que genera tema de discusión, ¿verdad? Así que estamos a la orden para abordar las temáticas a ese respecto. ¿Cuál es el análisis de Elmer Arturo Bonilla sobre el momento muy malo que está pasando en nuestro arbitraje en la primera división? Vamos a ver, y para eso, a pesar de que uno tenga conocimiento y experiencia, muchas veces uno tiene que, como diría el doctor, corroborar esa información, ¿verdad? Para ver si no es un falso positivo. Nos hemos aprovechado a sentar con ex compañeros que también ya están retirados en la profesión para platicar, ¿verdad?, sobre estas circunstancias. Estamos hablando de que hemos hecho un recuento de los últimos 30 años dentro del fútbol de primera división y del arbitraje en específico para tratar de identificar si se había vivido alguna situación similar. 30 años. Similar en este sentido y no encontramos un punto en estas condiciones. De repente alguien podrá decir, vamos a ver, hoy estamos en el mundo de la tecnología, de la información y la comunicación y posiblemente lo de las redes sociales, que hoy con un teléfono y cámara se puede captar cualquier momento y de muchos ángulos, genera estas situaciones. Sí, es un elemento a tomar en cuenta que no lo vamos a desvirtuar, pero vamos a ver, hay otros elementos más objetivos que nos hacen ver que algo está pasando en la interna del arbitraje, porque no puede ser que tengamos árbitros con gran conocimiento, con gran recorrido, con experiencia, con mucha capacidad y se anden paseando en el rectángulo de juego como que se anduvieran en el parque, que caminaran. Uno dice, ya eso es cuestión de actitud, no tiene nada que ver elementos de la tecnología, la información y la comunicación y que hay tanta cámara, sino que si podemos hacer un recuento de algunos partidos en específico, uno ve los árbitros y lo primero dice qué está pasando con la parte actitudinal. Y obviamente la parte actitudinal tiene que ser un reflejo de otros elementos que pueden estar incomodando. Realmente se me olvidaba mencionar que es comunicador también, sí, es competencia, solo que nosotros en el campo de él lo dejamos que él hable, ¿verdad? Sí, pero no le damos mucho espacio. Maestro Bonilla, este momento, tal como Sergio lo dice, que es motivo de mucha crítica, de mucha opinión, hay que tomar en consideración que alguna de ellas es tan subjetiva por mi filiación actitudinal hacia un color, hacia un equipo. Pero también cuando uno escucha a los entendidos y sale de manifiesto algunos errores fundamentales, algunos errores tan esenciales en la aplicación de las reglas y más que todo en la selección de criterios para aplicar la regla, ¿verdad? Que son dos campos diferentes. A mí me gustaría que usted le explicara a nuestra teleaudiencia qué diferencia hay entre el contenido, el espíritu de las reglas de juego y los criterios para aplicar esa conceptualización. Sí, ha tocado dos elementos que de hecho esperaría estar terminando un informe que le vamos a hacer llegar a la primera división ahora o a primeras horas del día de mañana, en el cual iniciamos en el preámbulo del informe con esos elementos que usted ha dado a conocer. Vamos a ver, el error del árbitro y el error dentro del juego es parte de,
sin lugar a duda, así con las condiciones que tenemos nosotros, con videoarbitraje. De hecho hay estadísticas que el porcentaje de error sin videoarbitraje es del 93% en un partido. Con videoarbitraje estamos hablando del 98.8%, o sea, siempre hay un margen de error aún con la mejor tecnología. Pero usted mencionó dos elementos y dentro de eso está el espíritu del juego. El espíritu del juego y también el preámbulo de las reglas de juego invitan al árbitro que hay circunstancias, como usted lo dijo, subjetivas, que quedan para que el día después del partido podamos discutir que si es o no es, pero son aquellas que menos y no de manera recurrente. Entonces el árbitro, en teoría, debe de ir a un partido y tratar de tomar las mejores decisiones, tomando en cuenta que qué es lo que se busca del juego, y ahí entra el espíritu y la filosofía del juego, que posiblemente también haga falta esa fundamentación. Yo tuve la oportunidad, ustedes lo han de recordar, a Luis Molina Segovia, que fue uno de mis maestros, profesor Galileo Romero, que nos hablaban, insistían mucho en el tema de la filosofía y el espíritu del juego. ¿Qué es lo que el juego quiere? Fluidez y emoción. En esos dos conceptos se encierra. Entonces, un árbitro va a un partido, tiene que identificar eso. ¿Cómo vamos a tratar de erradicar esas situaciones? Bueno, primero ser firmes en la aplicación del reglamento de entrada para demostrar autoridad. Y eso es una recurrente, por lo menos antes de este clausura, en los 3 torneos anteriores, es una recurrente. A los árbitros les está haciendo falta firmeza en la aplicación del reglamento y sobre todo en los primeros minutos. En buen salvadoreño nosotros decimos, este partido se va a calentar. ¿Puede el árbitro contribuir para eso? Sí, desde el inicio entrar con firmeza para que los jugadores entiendan el mensaje. Porque de lo contrario, a pesar de que el jugador, el entrenador debe de coayudar al árbitro en beneficio del juego, sí está la obligación, el papel fundamental del árbitro en poner orden desde el inicio, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que se está fallando, la firmeza en la aplicación del reglamento desde entrada. Y por ejemplo, si ponemos en contexto el elemento de que ¿qué será que un árbitro llega, como diríamos, frío a un partido, que entra y espera que el juego le vaya dando la pauta en lugar de él adelantarse a las situaciones de juego? Posiblemente el árbitro está desconectado de las demás jornadas y solo va al partido que se le asigne. La pregunta sería, ¿por qué ese desinterés del árbitro cuando ya debe de haber un involucramiento más completo de los árbitros de la primera división, de proyectarse que posiblemente no le tocó arbitrar este fin de semana, pero en cierta medida tiene responsabilidad de estar viendo los juegos a futuro, porque posiblemente uno de esos juegos sean los que me toque dirigir o a esos equipos, y yo ya dibujo una estrategia de qué es lo que puedo plantear en caso yo sea el que le dirige a ese equipo, porque puede tener algunas actitudes que van en deterioro de eso que hablamos, de la firmeza y la toma de decisiones desde el inicio para el equipo arbitral. Bueno, decía algo importante Elmer, yo puedo aceptar un árbitro, vio mal una jugada, no vio una falta, pero cuando Elmer decía al principio, árbitro caminando, árbitro con displicencia, ¿qué señal podemos captar entonces? ¿Está tratando de pedir algo, de protestar por algo? Vamos a ver, posiblemente los árbitros en sí mismos no se han dado cuenta de esa circunstancia, ¿verdad? Sino que más de manera inductiva, en la parte interna, un reflejo condicionado de lo que está pasando. No se sienten cómodos, no tienen claridad de lo que tienen que hacer, no hay un seguimiento y como consecuencia ellos dicen, no tiene mayor incidencia mi desempeño para una siguiente designación. Y vámonos a evidencia con hechos más concretos para el que nos está sintonizando, puede hacer memoria ya sea en uno de los partidos que les voy a mencionar. Vámonos al FAS Chalatenango en una jornada de día miércoles en el Oscar Quiteño, donde un árbitro no sanciona un penal en una jugada donde solo queda el defensor y el atacante. Una zancadilla clara, tiene el ángulo para el árbitro y para el árbitro asistente, ni uno de los dos reaccionan. Y uno hace la evaluación de cómo anduvo el árbitro en todo el partido, no tuvo mayor desgaste físico. Vámonos a otro partido un poco más mediático, al Alianza FAS. Un árbitro con mucha experiencia, con una personalidad, con firmeza, y que es una de las cuestiones que yo destaco y admiro del árbitro de turno de ese partido, pero de igual forma, no hace rompimiento de las diagonales, toma de decisiones en posiciones que pudieron haberse mejorado con un poco más de energía y desplazamiento hacia zonas que posiblemente no son de la última tendencia de los últimos 5 o 10 años siquiera, sino que de lo que viene ya hace 20, 25 años,
para tener una idea y claridad de lo que se debe hacer. Uno dice, ¿qué es lo que está pasando? O sea, se nos están olvidando poner en práctica las situaciones básicas en relación a cómo arbitrar un partido. Pero, perdón Orlando, o sea, ni se han dado cuenta que están protestando. ¿Protestando contra quién? Que nos responda Elmer cuando volvamos a través de Ahora Deporte. Breve pausa. Como Global Developer estamos a favor de la inclusión y de la equidad laboral. Por eso hemos decidido apoyar al programa de inserción laboral para personas con discapacidad, impulsado por el ministro de Trabajo, señor Rolando Castro. Y este programa viene a ayudar a muchas personas. Nosotros creemos en ustedes. Ustedes no son incluso iguales, son mejores. Todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar de la mano para sacar adelante este país. Así que a partir de este día, cuentan con un empleo digno. Es un sueño hecho realidad. No pierdan la fe. El momento llega. Continuamos conversando con el licenciado Elmer Arturo Bonilla, asesor arbitral. Elmer, tocaba aspectos muy importantes en términos del desempeño. ¿Riñe esto con la formación y además...? Es que cuando fuimos a la pausa nos quedábamos con una pregunta. Sí. ¿Contra quién están protestando los árbitros? Con esa actitud de caminar, de displicencia. Con esa falta de entusiasmo de saber que, vamos a ver, por muy difícil que esté la situación, ser del grupo de árbitros de la primera división es un verdadero privilegio en un país con tantas cuestiones, carencias a nivel de infraestructura, por las situaciones económicas, sociales, las cuestiones históricas. El estar dentro del contexto del fútbol y el arbitraje le da un estatus diferente al árbitro. Además del hecho de saber que cuando va uno a un partido de primera división, y lo tengo que decir así porque así es, con un partido de primera división como árbitro y un cuarto árbitro y uno de segunda durante un mes, ya hacen más de lo que un salvadoreño promedio puede hacer buscando el salario mínimo, para que tengamos una idea, ¿verdad? Claro, obviamente estamos hablando de árbitros que aspiran o que tratan de ser profesionales, y tampoco es que eso te alcanza como para ser árbitro a un nivel elite como el caso de México, Estados Unidos, Canadá, incluso Costa Rica y Guatemala, que están cerca a nivel geográfico, pero en términos de desarrollo es una situación diferente. En ese sentido, uno dice, ¿qué está pasando con los árbitros? O sea, ya hasta se perdió esa esencia de decir, qué privilegio tengo de estar en primera división. Entonces, ahora yo les decía,
más parece un reflejo condicionado de esas actitudes de desplicencia, esa falta de actitud para tratar de afrontar los compromisos cada partido, pues obviamente es para la estructura que les dirige. Y cuando hablamos de la estructura, ¿a quién nos referimos? Comisión de árbitros, ahora hay un departamento de árbitros que se supone que es el encargado de darles ese soporte, no solo a nivel administrativo, técnico, sino que la parte emocional, la parte psicológica, para que tengamos árbitros que se paren el rectángulo de juego con una firmeza y una confianza para que manden un mensaje de que las cosas se pueden hacer bien. A eso iba también asociado con esa pregunta, que es la respuesta que quedaba pendiente, pero en este ámbito. Esa actitud es un reflejo ¿de qué? De falta de incentivos, porque la motivación, si usted no tiene incentivos, no se despierte en usted, porque la motivación es interna, los incentivos son externos. Mediante incentivos yo motivo. ¿Será que hay un problema, primero, de formación? Y que en el árbitro nuestro y en todo el mundo es el departamento que mayor capacitación recibe. Vamos, muy buen planteamiento, y vamos a desvirtuar un elemento. Yo estuve directamente 22 años dentro del arbitraje y luego les terminé ayudando en la parte a través de la asociación por 2 años, ¿verdad? De manera voluntaria, ad honorem, para tratar de generar una estructura de desarrollo o de organización dentro de los árbitros. El elemento de incentivo, y como usted lo dice, esa motivación externa, no ha sido un elemento que condiciona el desempeño a mediano y largo plazo de los árbitros. Obviamente, como todo ser humano, cuando nos dan algo nuevo, pues va a generar una alegría, pero no nos va a perdurar en el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, lo mejor que es el mejor incentivo de un árbitro es la evaluación, para luego hacer una preparación en base a esa evaluación, qué áreas tengo que mejorar, luego el seguimiento de esa preparación y el desempeño, porque uno tiene que entender que a través del buen desempeño viene una recompensa, que es designaciones. Y como ya generábamos el panorama que un partido de primera división, uno de cuarto, uno de segunda, en un mes ya puedo hacer cuentas de un poco más de lo que es el salario mínimo para un salvadoreño, implica que si yo tengo mejor desempeño, me dan una evaluación, puedo duplicar esos números en un mismo mes, incluso triplicarlos, para tener una idea. Entonces, la mejor recompensa, el mejor incentivo, por así decirlo, que si lo queremos ver desde la manera externa para un árbitro, es la situación de evaluación, seguimiento y luego, obviamente, que tenga coherencia de estos elementos para que, pues obviamente, no veamos esos árbitros caminando. Elmer, ¿peligra nuestra representación internacional? Usted formó parte de ese contingente de escarapelas FIFA que le dieron lustre, y los que están en la actualidad siguen dándole presencia, pero ¿peligra eso a nivel regional? Vamos a ver, creería que hay que separar dos situaciones a nivel técnico, a nivel de asesoría de árbitros. Por ejemplo, está Emperatriz Ivonne Ayala, que es la que ha estado saliendo para hacer trabajos de asesoría, que eso contribuye al desarrollo interno. ¿Por qué? Porque tiene uno un elemento que puede irse a capacitar o a tener experiencia de cómo están las tendencias del arbitraje a nivel internacional y luego contribuir con eso a nivel interno. Lo tengo que separar y hacer la mención de ella en específico porque es la única que ha estado teniendo esa oportunidad y participación por méritos propios. Pero luego vamos al caso de los árbitros. Los árbitros dependen mucho del desempeño individual también de ellos. Y mencionemos los dos ejemplos y que son los referentes en ese momento: Iván Arcides Barton y Ismael Alexander Cornejo. CONCACAF y FIFA ya los tiene bien identificados en términos de su desempeño, su calidad, su capacidad, la proyección que ellos pueden presentar a partir de lo que han hecho hasta este momento para darles ese seguimiento y continuidad. Obviamente, hablando siempre del tema de la actitud, puede ser muy delicado que se contagie ese entorno del que están rodeados en ese momento y de repente, como todo ser humano, se les olvide que ya salieron de la frontera y andan en compromisos internacionales. ¿Por qué lo digo? Cuando Iván, por ejemplo, regresa al país y tiene participaciones que no es muy frecuente, no hay mucha continuidad, y pues obviamente me imagino que eso va a desanimar bastante, porque es como yo a nivel internacional tengo mucha representación, mucha participación,
con muy buen desempeño, y cuando yo regreso no me dan ese seguimiento, desanima. Y digo por eso, puntualmente, Iván tuvo un partido Atlético Marte Santa Tecla en el Estadio Cuscatlán, en que me pidió un informe técnico la primera división de ese partido en específico, y puedo decir que la evaluación no fue muy buena, o no fue buena definitivamente, así hay que decirlo con la claridad, porque obviamente el nivel de actitud y desempeño en desplazamientos, ubicación, y luego que lo que debe de prevalecer, la toma de decisiones, no fue la mejor. Y uno dice, ¿cómo puede fallar un árbitro en un Marte Santa Tecla, que es un partido de intensidad media-baja, y con la calidad y la capacidad que él tiene, que venía de hacer 2 asistencias de videoarbitraje en CONCACAF, y luego la siguiente semana una participación en Liga de Campeones de CONCACAF? ¿Qué puede estar pasando en la mente de un árbitro en primera de ese talante para que vaya a un partido de primera y muestre tal desplicencia? Entonces uno dice, sí, afecta el entorno, y en términos sociológicos, el doctor no me dejará mentir, que el contexto nos afecta muchas veces de lo que podemos representar enseguida. Y es algo de lo que normalmente comentamos en el fútbol. ¿Por qué grandes arbitrajes afuera y por qué no tan buenos dentro de nuestro país? Elmer, gracias infinitas por acompañarnos esta noche. Un verdadero gusto, Sergio, doctor Canjura. Estamos a la orden para servirles como siempre. Ese será uno de los temas en la próxima visita de Elmer con nosotros, Orlando. Así es la primera. No nos cambie, que viene en breve el licenciado Raúl Beltrán Bonilla con la crónica de hoy.